Bendiciones, mi nombre es Bernabé Mamani Aruquipa. Soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Esta es la presentación de Word Paper 4, 5 y 6 del tema La obediencia. Obediencia de los verdaderos adoradores. La adoración es un acto de reverencia que va dirigida únicamente a Dios, demostrando una conducta de sumisión todos los días de nuestra vida, poniendo en obra todo el amor y sujeción a nuestro Dios para hacer su voluntad. Existen dos tipos de adoradores que son usados y aprobados. Usados son aquellos que Dios en su gracia, en su misericordia, los usa a cualquier persona con talentos y dones. El error es pensar que por el simple hecho de tener dones será aprobado delante de Dios. Aprobados son aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios en todo su ser, obedientes a sus mandamientos para ser agradables y aprobados por Dios. En San Mateo capítulo 7 versículo 21 nos dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Características de un verdadero adorador. Un verdadero adorador rinde frutos de labio, demuestra en sus buenas obras la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. En reverencia, presentándose delante de su presencia en señal de respeto, honor, vínculo a su dignidad, a cumplir deberes establecidos, con un sentimiento profundo hacia su presencia y sobre todo obediente a sus mandamientos. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero adorador en su diario vivir aplica los buenos principios y valores en la sociedad. Por eso es conocido a través de su buen testimonio, sus buenos frutos como siervo de Dios, una fe genuina en Cristo dentro y fuera de la iglesia. Reconoce a su Señor, fue capacitado para obedecer y hacer su voluntad en todo tiempo. El verdadero adorador es obediente a la palabra de Dios. En obediencia a su palabra, nos presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo, decididos a renunciar todos los afanes de este mundo. De esta manera, servir es seguir en su camino para amarle y adorarle solamente a Dios por sobre todas las cosas. San Lucas capítulo 16 versículo 13 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los verdaderos adoradores son aquellos que son obedientes a los mandamientos de Dios de adorar al Señor en todo tiempo, a pesar de las circunstancias de esta vida. Se mantienen firmes en su fe, confiados en la voluntad de Dios, que nadie les impide su adoración. Un
claro ejemplo tenemos a Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal, y a quien Satanás quiso todo lo que poseía a fin de blasfemase el nombre de Jehová. Su fidelidad y su obediencia a Dios prevaleció en medio de semejante adversidad, donde se humilló, rasgando de sus vestiduras, postrándose en tierra, adoró a Jehová en medio de su desgracia. Encontramos esa parte en libro de Job, capítulo 1, versículo 20, donde dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Jehová. También en esta parte vamos a tomar los falsos adoradores. Hay personas que dicen adorar al Señor, pero lo hacen esperando una bendición. No lo hacen de corazón, por lo tanto es una adoración condicionada. Algunas personas proponen condiciones al Señor para adorarle, así como pidiendo una bendición, una sanidad, solución en sus problemas. Para tales personas es sencillo agradecer y adorar a Dios porque han recibido las cosas que ellos han pedido. Por lo tanto, las cosas marchan bien en diferentes áreas de sus vidas. Emocionalmente, todo lo hacen con ánimo, adoran, se gozan y no niegan en obedecer. Pero cuando llega un momento en que en alguna área de sus vidas presenta una situación contraria, lo primero que hacen es desanimarse. De un momento a otro pierden la fe, olvidándose del amor de Dios, del servicio en la obra del Señor, sin ganas de continuar el camino. La diferencia entre orar y adorar. Orar es una conversación con Dios, para lo cual podamos presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, cargados de muchas necesidades y postrarnos delante de su presencia. Adorar es algo diferente. Es acercarnos delante del Señor en obediencia con un corazón contrito y humillado, dispuesto a adorar su grandeza, su majestad, su poderío, y solo sea para Él toda la gloria y la honra. Aún en medio de nuestras adversidades, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. La obediencia es un acto de adoración. Mi obediencia no depende que me vaya bien en el día, ni tampoco que me vaya mal. Simplemente, como hijo de Dios, tengo que obedecer y adorar a mi Padre Celestial. Por cierto, hay situaciones no tan gratas en esta vida, pero por encima de todo aquello, debemos tomar en cuenta que tenemos a un Dios todopoderoso que está siempre, en todo momento. Solo a Él nos rendimos ofreciendo un sacrificio de adoración para que su nombre sea glorificado. Obediencia al llamado de Dios. Dios tiene un plan preparado para cada vida. En este tiempo el Señor necesita de obreros. Está buscando y llamando a personas para su viña sin fijar sus condiciones sociales, entre buenos y malos, con un propósito de usar sus vidas. De los tantos que son llamados, unos dirán: heme aquí, Señor, y otros se abstendrán de ese llamado divino, dejando pasar muchas bendiciones en sus vidas. Nuestro Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio y obediencia.
Así como fue obediente a su padre hasta la muerte, así nosotros debemos obedecer su llamado y ser fieles hasta el fin y no buscar excusas. Continuamos. Tenemos diferentes llamados de Dios. Dios en su plan perfecto nos llama de diferentes formas. En Él no hay un llamado específico, aunque el propósito del llamado sí es específico. Ejemplos tenemos de Moisés. Su llamado fue a través de una zarza en el desierto cuando él no lo esperaba porque era hebreo y debía ir a Egipto a liberar el pueblo de Dios. Está en Éxodos capítulo 3, versículo 4. Samuel, en el propósito de Dios, su presencia está siempre con su siervo escogido. Samuel, estando solo en su habitación, recibió el llamado de Dios en una voz muy extraña, a la cual en un principio no lo entendía, pero fue obediente. Jeremías, Dios comenzó su propósito antes que fue formado en el vientre de su madre, para consagrarlo y santificarlo como un profeta a todas las naciones del mundo. Jeremías capítulo 1 versículos 5 y 9. Continuamos, también podemos notar a Isaías. Isaías tuvo un llamado sobrenatural por medio de los ángeles, los cuales tomaban en sus manos brasas encendidas en fuego. Pusieron sobre su boca para consumir todas sus faltas y para borrar todos sus pecados. Enseguida vino la palabra de Dios sobre él, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías con ánimo pronto dijo: heme aquí, yo iré, envíame a mí. María recibió la visitación del ángel, lo cual le dio las buenas noticias de parte de Dios, que concebirá un hijo y se llamará Jesús. María, al recibir la noticia, creó y se consideró una sierva dispuesta para obedecer el propósito de Dios en su vida. San Lucas capítulo 1 versículo 38. Los apóstoles, los primeros apóstoles, fueron encontrados en sus actividades cotidianas, ya que eran pescadores de oficio. Cuando Jesús los encontró, los llamó con un propósito. Al oír este llamado, inmediatamente renunciaron a sus labores. Dejando todo, le siguieron para servir a Jesús. San Marcos capítulo 1 versículo 16. Pablo. Uno de los más grandes acontecimientos sucedió en el llamado de Pablo. En aquel entonces, Saulo, un hombre que perseguía a los seguidores de Cristo, participando en muchos asesinatos en los siervos del Señor. A causa de todo aquello, los cristianos fueron dispersados de Jerusalén por diferentes lugares para anunciar el evangelio de Jesús. Muchos cristianos habían huido a Damasco. Saulo, al enterarse, fue tras ellos para llevarlos a Jerusalén, donde los castigaran y arrestaran. Mientras iba camino a Damasco, de repente le rodeó una luz brillante del cielo que lo hizo caer al piso. Mientras que estaba tendido, escuchó la voz de Dios del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le reconoció aquella voz. Con temor y temblor le contestó diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Recibiendo la orden de Dios, obediente, Saulo entró a la ciudad del Damasco, donde fue ministrado en oración por un siervo de Dios, recibiendo el Espíritu Santo. Ninguna cosa ha sido por casualidad. Dios ya tenía preparado la conversión
de Saulo, para que sea apóstol, y el mundo cambia a través de su testimonio. En lugar de arrestar a los cristianos, Saulo se une a una iglesia en Damasco, predicando del milagro que recibió y proclamando que Jesús es el Hijo de Dios, la esperanza de la salvación para toda la humanidad. Tipos de llamados. Llamado general es aquel llamado que debe llevar todo cristiano. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, tales como evangelizar, intercesión, servicio. Y todos los creyentes estamos llamados a hacer todas estas obras, pero no necesariamente son nuestro llamado personal. Vamos ahora al llamado especial. La voluntad especial de Dios para un cristiano, en lo cual se le da la unción, la autoridad y habilidades especiales para cumplirlas. Empezar cumpliendo la voluntad y el llamado general de Dios. Cuando es fiel en esto, entonces le va a mostrar su llamado especial. Llamado específico es el llamado que Dios hace a un creyente para el servicio en una área específica. Este va más allá de los dos primeros llamados, ya que se debe hacer cumplido con el llamado general, el llamado especial, para que luego recibamos el llamado específico. Etapas del proceso del llamado. Cuando Dios llama a una persona, la enseña, la capacita para que pueda cumplir con sus propósitos satisfactoriamente. Dios llama a una persona, la prepara, los ordena en el ministerio y los envía. Dios llama. Dios es quien nos hace la invitación para trabajar en su obra. Este llamado se lo da de distintas formas. Unos lo reciben a través de una visión, a través de un sueño, o a través de un siervo, o a través de una voz audible. Experiencia sobrenatural, una profecía. Muchos se desaniman en esta primera parte, pues piensan que ya han alcanzado todo. Sin embargo, es un proceso que se debe continuar. Dios prepara. La calidad de la preparación va a determinar el desempeño en el futuro. El proceso de la preparación no es un tiempo perdido, sino es un tiempo invertido. En este tiempo, Dios trata profundamente con nuestras vidas. Nos hace morir en nuestras ambiciones, orgullos y egoísmo. Él nos prepara en nuestro carácter, que Él cambia nuestra manera de pensar y actuar, suavizar nuestro carácter, romper áreas de nuestra vida como son la ira, inseguridad, temores, celos, envidias, orgullo, y hacer lo mismo que hace un alfarero, moldearnos a su imagen. En su lugar nos amoldeará en amor, bondad, misericordia, compasión, fe, paciencia. En carisma, muchas veces sabemos el don o talento que tenemos, pero debemos aprender cómo desarrollar y ministrarlo al pueblo. El tiempo de preparación está en relación con la obediencia, compromiso y fidelidad. Dios lo prepara y ordena al ministerio. Después de la preparación es que Dios lo separa para consagrarlo, ordenarlo para su uso exclusivo
como lo fue en caso de Bernabé y Pablo. Dios envía. Esta es la etapa en el momento cuando Dios envía a servir exclusivamente en el ministerio. Cuando se llega a este punto, ha pasado el tiempo necesario desde el momento del llamado de Dios. Es el momento donde nuestra cobertura nos envía con su bendición. También vamos a tocar la desobediencia al llamado. En este tiempo, el llamado de Dios es para todos, con un propósito de cumplir una misión. Algunos, aún sabiendo este llamado, deciden rechazarlo, poniendo excusas para no obedecer el llamado de Dios. Las excusas frente al llamado pueden considerarse indigno. La primera respuesta de Moisés ante el llamado fue que se sentía indigno. En este caso, varios se sienten inmerecedores, culpables por sus pecados cometidos. Otro, temor al rechazo. Muchos anhelan ser aceptados por todos, pero siempre habrá situaciones en las que sean rechazados. Por esta razón, unos no quieren aceptar el llamado de Dios. Incredulidad. Uno se siente poco y no cree en su capacidad. No llega a creer que Dios puede usar su vida, pues piensa que nadie lo va a escuchar o que nadie se puede interesar en lo que hace. Excusa de no poder hablar. Si bien es cierto que al principio no sabemos cómo expresarnos o cómo presentar el Evangelio, pero es esta la razón que Dios nos capacita en un proceso por lo cual vamos a aprender. Otro, inferioridad. Generalmente vemos nuestra capacidad comparada con otros siervos grandes utilizados por Dios. Excusa de ser joven. Jeremías pensó que al ser un niño no podía cumplir con el propósito de Dios. Sin embargo, Dios tiene una respuesta para cada excusa, y esta fue que no importa la edad, posición social, Dios puede usar nuestras vidas. Otra excusa. Jonás huye de la presencia de Dios. Dios anuncia juicio sobre la ciudad de Nínive a causa de sus pecados. Ellos debían ser destruidos. Dios en su misericordia llama a su profeta Jonás para llevar el mensaje a toda la ciudad, para que se arrepientan, dejen sus malos caminos y se conviertan al Señor, para que sean perdonados de todas sus maldades y sean libres de todo juicio. Jonás, al recibir este llamado y cumplir la misión, decidió no obedecer. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La obediencia es una de las grandes virtudes que debe primar en la vida de un cristiano por ser seguidor de Cristo. Porque Jesús demostró la obediencia hacia el Padre, la obediencia hasta la muerte, y muerte en la cruz, asumiendo ese llamado divino para cumplir la misión de salvar a todos los perdidos. También nuestro llamado al camino y servicio al Señor ha sido de muchas formas, pero con un solo propósito: de servir y seguirle en su camino. No fue un accidente, sino ya estaba en los planes de Dios para ser usados en la predicación de su evangelio. Al conocer a Cristo, confirmamos
nuestro llamado. Obediencia a los líderes de la iglesia. El motivo más claro acerca de la obediencia a los líderes está en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde Dios nos manda a obedecer a nuestros pastores. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La obediencia hacia los líderes, pastores, es un mandamiento establecido por Dios para que su pueblo camine bajo su voluntad. Pues los líderes son representantes de Dios en esta tierra, donde ellos cuidan y velan por las almas. Dios los llamó con responsabilidad de apacentar y cuidar de la grey. Todo cristiano verdadero que reconoce que ha sido redimido y salvo por la gracia de Dios debe formar parte de la familia de Cristo, ser incorporado a un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. En el ministerio de Dios contamos también con mayordomos, pastores, líderes y administradores a los cuales se los debe obedecer, sabiendo que ellos darán cuenta a Dios por los servicios prestados en cada creyente. Toda autoridad pertenece a Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 nos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El principio fundamental de los hijos de Dios es la obediencia. El deber de cada creyente es obedecer a Dios y someterse a su autoridad. Por lo tanto, debemos obedecer también a las autoridades delegadas por Él aquí en la tierra. Una autoridad delegada es una persona elegida por Dios que recibe y representa la autoridad de Dios en esta tierra. Así como en una familia, la autoridad máxima es el padre, en la iglesia, el pastor, en la escuela, el profesor. Son representantes de la autoridad de Dios a los cuales se tiene que obedecer. Todos los cristianos debemos ser ejemplo de obediencia en todas las leyes y normas establecidas acá en la tierra, dando honor a Dios como buenos seguidores de Jesucristo. La autoridad de los líderes es reflejada por sus acciones. La autoridad en los pastores y líderes de la iglesia se debe caracterizar por sus palabras acompañada de sus acciones. De lo contrario, serían como los escribas, porque ni ellos mismos podían cumplir lo que enseñaban. Nuestras mismas acciones determinan que nuestras palabras tengan autoridad o no. Los líderes deben ser ejemplo en la obediencia entre los creyentes. Dios nos ha dado ciertas exigencias para todos los que gobernamos la iglesia. Podamos tener autoridad y ser acreditados por ella. Primero debemos ocuparnos en nosotros mismos para ser buenos cristianos en obediencia a Dios en todo aspecto, antes de enseñar exigiendo a los demás. Muchos líderes enseñan lo que ellos no viven, predican,
de no hacer la maldad, sin embargo, ellos practican la maldad, acusándose a sí mismo con la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 21 dice: tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La autoridad que poseemos es espiritual. Esto no es a través de estudios realizados en la sabiduría de este mundo, sino que la autoridad es obtenida a través de una continua comunicación y caminar con Dios, escuchando su voz para obedecerlo y corregirnos ante las equivocaciones como líderes. ¿A qué líder se debe obedecer? Los buenos líderes y pastores son conocidos por medio de sus buenas obras, trabajando con ánimo pronto, haciendo la obra de Dios, pues son ellos los que llevan sobre sus vidas una gran responsabilidad. Por lo tanto, el pastor enseña con su buen testimonio, con humildad de corazón, cuidando a la iglesia como a sus propios hijos, dispuestos a dar su vida por la congregación donde pastorea. Tiene devoción a la palabra y constante en la oración para poder gobernar la iglesia con la sabiduría de Dios, para formar cristianos sanos, avivados como su pastor. Este es el líder para la gloria de Dios, el de doble honor y digno de obediencia. Si obedecemos a nuestros pastores, también debemos orar por sus vidas, que el Señor conceda sabiduría de lo alto, humildad, amor por la iglesia, protección como ellos protegen a los que están a su cuidado. Está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿A quiénes no se debe obedecer? Existen también pastores falsos que no se ocupan de la grey, solo velan por sus propios intereses. Están para imponer su autoridad sobre los creyentes. Sus enseñanzas no tienen un fundamento en la palabra de Dios y enseñan bajo los mandamientos de los hombres en vez de los mandamientos de Dios. Son ciegos espirituales queriendo guiar a otros ciegos. De los tales existen mucho, así como falsos maestros, líderes, y hablan maravillas, pero con sus actos demuestran todo lo contrario. La obediencia para los cristianos es una de las mayores características de nuestra identidad como hijos de Dios, porque es una acción de acatar la voluntad de Dios en sus mandamientos. También se debe obedecer a las personas elegidas por Dios como autoridades en esta tierra. Toda autoridad está establecida por Dios para el buen funcionamiento en el orden dentro de una organización. Por lo tanto, todo aquel que se somete a la autoridad establecida por Dios es obediente a Dios mismo. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por su atención.